Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 16 de nuestro estudio bíblico. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruiría a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Este capítulo 14, versículo 16, este día la ñamoñe punuta coñan de estudio. El contexto bíblico, queridos amigos, es importante porque sabemos de qué se trata este versículo. Lleva, ¿dónde estamos parados ya? La mujer de Tecoa concluye su alegato ante el rey con una afirmación estratégica. Espera que el Melech es el rey, escuche, Shama Israel, escuchar, ¿verdad? Y luego actúe para rescatar. Natsal quiere decir rescatar, salvar, ¿verdad? El Hatzil, y entonces el Natsal a su sierva. ¿Y de dónde le va a rescatar? ¿De dónde le va a sacar? Moijina, porque veo que le rescate de una amenaza que pone en peligro tanto a ella como a su hijo y que además atenta contra la heredad, es decir, contra la najalá dada por Dios, contra la herencia, quiere decir, contra su heredad. Aquí entra en peligro, ¿verdad? En peligro. Por una parte, que había un peligro también el cómo ella se confrontaba con el rey. Porque es el poder, es la autoridad. Y de acuerdo a como yo le caiga o gustaba entonces ella se va como una humilde servidora, se va y le va a pedir y le va a decir, entonces, ape ayu ayepa, ande mantereta sheba, epa la yapota, esa pa yapota, pero y catuico serendo mi rey, la eta ande, etc. Pero aquí les pone su causa, ¿verdad? Ella había propuesto, le propuso aquí la situación, le cuenta este mashal, decíamos, este cuento, esta historia. Porque recuerden que es Joab el que le está enviando. Y esta es una historia que le está diciendo. Pero es una historia, es un cuento, un mashal. Oye, poajina y catujanguaisa, el rey, oye, esa cuá. Esta narración es en función de la conversión del mismo rey. Shahamo un debe tener historia, pero en el fondo nada hay. Sino que en Guanaina, o sea, yo a ver, en Guanaina, de la riqueza, cuáles peana, va a la ande, porque de la ¿entienden? Entonces, está en peligro también su propia vida. Y así entonces, queridos amigos, se sigue el hilo, nosotros vamos viendo esta trama inmediatamente, se da después del retorno de Absalón del exilio, un autoexilio, porque Eodi Paragüe 3 años ya estaba fuera, y que esta mujer usa para conmover. Si había pona algo porque la oña convertía en algo Dejina Melech, Dejina de Caray, el rey. Imagínense que yo siendo una mujer, ñandeña bojera curvete hipócrita, la uveña nada más que con el poderoso, con el máximo. Pero con mucha humildad oña presenta justamente en ahí cubo ofende hanguaisha ni oñe punu oñe mombarete oñe embarete al rey, sino que con mucha humildad. Y así le describe esta situación legal y social donde un vengador, es decir, el Goel Haddan, el vengador de la sangre, amenaza la continuidad de su propia herencia, de la herencia que son los hijos, apelando así al sentido de justicia y protección real. Se ayuda a Yerende, a lleva cara y rey, se puede tomar mi jangua porque pega la situación, va a la y la yeya, a lleva. Y así funciona como un colofón retórico, es decir, colofón quiere decir termina como subrayando ese ápice y diciendo aquí llegamos a la cúspide, aquí llegamos a lo máximo de la trama que estamos contando. Y por lo tanto proyecta la confianza en la acción monárquica como agente restaurador de orden y de la herencia comunitaria. Es decir, Amomba Eguazú al rey, al Melech, y le digo, bueno, cara y rey, la anden de ella pues no se justicia. Va ego y cota se
de mantecorella-potase. ¿Se dan cuenta? Entonces le está, entre comillas, le está jugando y le está tirando la responsabilidad. Dale, David, esto mamina ve tener responsabilidad. Pero nosotros sabemos cuál es el valor pedagógico. El rey todavía no se da cuenta, el rey todavía no sabe, porque lo que la mujer está haciendo es querer despertar en el rey. Ya despertó bastante, porque el rey ya reacciona y le dice, te jode cuña caraída y por el problema. Ya pota ella se ha la macanero de cuay eruta se ereta se mava pe eruta se co ave caraí te ape cuña caraí añandeña solucionada co asunto coa. Ya ñemo que tada de vaya ya tan va evado ani olla potila olla posee ahí. Entonces ya le despertó. Pero ahora dentro de esta clave de la palabra en el contexto, queridos amigos, este es la shalach, la heredad, el najla, que quiere decir la herencia, es lo que nosotros necesitamos resguardar. A la cuenta, su hermano le mató, a su propio hermano le mató, fratricida, los dos son mis hijos, y ahora dicen que me quieren hacer justicia a mí me quieren hacer justicia, y la cuña caray. Además, ya ¿cuál es la justicia? Con el Goel Haddán, es decir, con el vengador de sangre. Quiere decir que ellos le quieren matar a mi hijo, a este otro, que se quedó y que le había matado a su hermano, para hacerme justicia a mí, para que pueda vengar entonces a ese hijo mío. Pero un se me embuye y vas a ver la pellabota, entonces sin el lajalá, ¿verdad? El najalá, que es la herencia. En un contexto histórico, queridos amigos, de lo que está sucediendo aquí, nosotros estamos en la corte davídica, estamos en el siglo X, pero donde encontramos mucha tensión familiar, encontramos esta situación difícil en la corte del rey David. Hay un conflicto del rey David con Amnón, que ya había muerto, lo habían matado, Tamar, que había sido violada por su hermano Amnón, y sobre todo con Absalón, que había matado a su hermano y había huido, el autoexilio. Ahora, esta institución, queridos amigos, del vengador de la sangre, es decir, del Goel Haddam, y las normas sobre la heredad, tienen raíces en la ley tribal del Antiguo Testamento. Esto no es una cosa inventada en el momento, no manda, ahí, oye, pues no inventar, no. Era según la ley, una ley tribal en el cual decían, no, el que le mata a su hermano no merece vivir. Entonces ya rata ya venga tan de cuña cara ya yucata pea bella yucata pero o yuca güey me bube. Pero el asunto es que pea pero yuca güey pea con la iña hermano y vas a ver pe yuca llegita otro la se me bube. Doma be yucata o manota. Entonces ante esta situación, queridos amigos, ante esta apelación por eso que ella está haciendo al rey, tiene un peso jurídico también y simbólico. El rey no solo gobierna, sino que garantiza el orden jurídico y la transición de la tierra como un don de Dios. El rey entonces no es solamente poner pum, 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 orden y justicia, sino que o mañana o echana y tiene que ver a los más desprotegidos. Esto es espectacular para nosotros. Ya mañana va ella mandi baña va poina va ella gua gente bañan de ya cojina jamás para la ña gobernaña ina. Esto es esencial. Ojo clínico. Eso significa, ella hablan de la pichacuerandi, ella hablan de pueblo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, este capítulo 14, hoy con este versículo 16. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad
de Dios. Entonces aquí entramos dentro de un contexto histórico, queridos amigos, decíamos que estamos en el siglo X, y aquí hablábamos de esta institución del vengador de la sangre, o el vengador de sangre, el Goel Hadam. Vealo ya y ahí entonces vengador ya entonces ojo por ojo, diente por diente, teología retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces esto, queridos amigos, nos hace entender que la situación que le presenta a esta mujer no es fácil, porque los dos son sus hijos. Y ahora me va a dejar, dice, sin el najalá, es decir, sin la herencia. Esa herencia, porque la mayor herencia dentro del orden jurídico de Israel era la descendencia. Deja tu tierra, vete a la tierra que te mostraré. Y ahí haré de tu descendencia. Y de ahí de tu descendencia será quien nacerá un rey, es decir, el que va a guiar a tu pueblo. Tres, queridos hermanos, promesas que tenemos aquí. Y esas tres promesas son las tres únicas que en los 73 libros que tenemos vamos a encontrar, ¿entienden? Y sobre esos tres ejes se mueve toda la Biblia. Tierra, descendencia y monarquía, el rey. Cómo dirigir al pueblo. Queridos amigos, en términos, ahora vamos a entrar un poco en la cuestión de la historia bíblica. Este pasaje muestra cómo actores, Joab es la viuda, mujer de Tecoa, instrumentalizan la narrativa y los procedimientos legales para influir en la política real. Una lectura que revela la interacción entre ley, costumbre y poder en el Israel antiguo. Desde el aspecto cultural y del aspecto antropológico, se cruzan varias claves. Vamos a mirar un poco cuáles son estas claves que nosotros encontramos aquí en esta narración. En primer lugar, queridos amigos, encontramos la centralidad de la herencia. La riqueza, la herencia es la descendencia, son los hijos. Justamente con Ango, el Habdan, ¿qué es lo que va a hacer? El vengador de sangre va a venir a matarle a su hijo. Ella va a quedar sin ninguno de los hijos. Porque el otro ya murió porque su hermano mismo lo había asesinado, ¿verdad? Y entonces, este mecanismo de justicia privada regulada, mira que esto es regulado porque esto entra dentro de la ley. Esto es para poner orden. Si vos le mataste a alguien, el que a hierro muere, a hierro morirá. Ojo por ojo, diente por diente, ¿entienden? Pero aquí entramos en una dialéctica tremenda porque entonces para hacerme justicia yo tengo que aceptar que le maten a mi otro hijo. Upea con la cuña carayo o planteagina la reive. Entonces la mujer habla desde la vulnerabilidad social. Se dan cuenta que nos encontramos dentro de la vulnerabilidad, quiere decir que nosotros somos pecadores, nosotros tenemos debilidades, nosotros no es que así nomás, ya ponte más allá haré más ese, ¿verdad? Sino que siempre hay elementos que nos cuestan, queridos amigos, confrontar. Entonces aquí te está hablando de esta vulnerabilidad social. Y entonces utiliza este discurso de honor, de pérdida y legitimidad, sobre todo para provocar empatía pública y acción palaciega. Es decir, el rey es el que tiene que actuar, porque provoca, le dice, ¿qué voy a hacer? Como no me la se me voy a con la otra se me voy. Y vas a ver a sin nada. Y la herencia, socialmente hablando, era lo esencial y lo fundamental. El Najalá Elohim. Entonces, aquí, este texto muestra cómo esta narrativa, esta narración y performatividad, presentarse enlutada y pedir justicia, son herramientas sociales, queridos amigos, para disputar poder y proteger el linaje. Entonces, utiliza todos los mecanismos de esta mujer. Este otro elemento también importante para nosotros. Pero para defender la vida. En el fondo nos está diciendo. Cocuña caraico, entonces, oye, todo lo que sea, y le presenta el caso al rey y le dice, va, Eva Shayapota. Va, Eva la Yapota. Te propongo, pero quiero que defiendas la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y así entonces, la palabra y el rito público operan como tecnología social en sociedades del
parentesco. Es decir, queridos amigos, es aquí donde nosotros vamos a mirar y vamos a disputar por la vida, vamos a procurar encontrar ese camino esencial y fundamental que nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a dar pasos importantes en este caminar. Porque la ñandenda ya yo uno, un camino y una solución, evidentemente que después vamos a caer, pero totalmente en la desgracia. ¿Por qué? Porque aquí ya se murió mi hijo, porque el Hadán quiere vengar la muerte de mi otro hijo y me van a dejar al final de cuentas sin ninguno de mis hijos y pierdo la heredad, Elohim, la heredad de Dios, la heredad del reino. Queridos amigos, esto es indispensable para nosotros. Le está apelando a la sabiduría del rey. ¿Cómo tiene que ser un líder? Él hace ya potagina, porque me encuentro ante una dialéctica. Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestras sociedades también, ¿verdad? Esta viudita es como alguien que viene y que apela, ¿verdad? Dice, bueno, aquí este partido me está haciendo mucha injusticia, señor rey, señor presidente, señor ministro o lo que sea. Aquí fulano es tal que es de tu partido. Oye, pollereina, peibaía, peamo. Entonces se ayuda a apelar a la justicia, ayuda a apelar mira. Entonces, hoy como hoy la iba ahí, entonces se ayuda a denunciar, vea. Pero aquí está la dialéctica, porque él, el rey, dice, no veo fulano, hago ese partido, hago se puede hacer campaña política, ¿no? Pero haga, ya me baiteó la permiso, ya pues, a la ya posea, ahí vas a ver, ya por la iba ahí, hago cuña cara, hago cuña cara, o apelarse. Amor iba ahí, lo ya por más, pues, apeo, ya por apea, iba ahí. Entonces me encuentro en una dialéctica. ¿Con quién actuó? Ya digo, ya y javente o sola piola. Entonces vamos a ver qué es lo que va a decidir aquí nuestro amigo David, el rey David, porque se le presenta una dialéctica demasiado fuerte y demasiado grande. Entonces le está apelando a la conciencia del rey, cómo vas a actuar, qué vas a hacer, por dónde vas a encaminar todo, señor rey. Y bueno, nosotros también vamos a ver enseguida todo esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con esta palabra clave del capítulo 14 estamos y hoy nos toca reflexionar en nuestro estudio bíblico sobre el versículo 16 del segundo libro de Samuel. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Mirando un poco las palabras claves, queridos amigos, dos palabras claves siempre nosotros procuramos subrayar. Hay más, ¿verdad? Pero por lo menos con dos palabritas ya aprendí, ya hombre, que tuve en cada curso bíblico, cada una de estas palabras sería interesante. Primero, el Nahalá. Nahalá en hebreo quiere decir heredad, mi heredad. El término técnico, el Nahalá, es decir, la heredad, designa la posesión de tierras transmitidas por Dios. Esta es mi heredad, esa es mi herencia, la tierra prometida. Eso es lo que Dios me ha dado. Y por lo tanto, lo que ha sido transmitida por Dios, Dios me ha transmitido a través de mis padres. Dios me lo da, pero Dios me da a través de mis padres. Y cuando estoy hablando de mis padres, estoy hablando de una sociedad y estoy hablando de una comunidad. Quiere decir que si yo que fuera, tengo que ser patriota, porque patriota viene de
patria, y patria viene de padres. Y padres son los que te dan la heredad, el nahalá, es decir, los que te regalan justamente esta herencia. Pero esta herencia, queridos amigos, que tenemos que saber muy bien, y eso es lo que nos quiere explicar la Biblia, que no es tuya, no es tuya. Esa es de la comunidad, es de la comunidad. Tus padres hacen parte de una comunidad. Queridos amigos, esto es muy importante, porque de cierta manera también nosotros creo que hemos invadido demasiado y parece que fuimos demasiado lejos también, en el sentido de apoderarnos de las cosas de la comunidad. En sociedades dictatoriales como la nuestra que ha pasado, en la mano de pocos se ha concentrado mucho, mucho, mucho de lo que es el aspecto social, queridos amigos. Y ahora nosotros le decimos, ustedes vayan y díganle a eso que han heredado de sus padres, pero miles y miles y miles de fortuna, entonces, que en realidad no era de ellos, sino que ellos han robado y se han enriquecido ilícitamente. Pero ahora, claro, ¿cómo hacemos? No hay una verdadera justicia humana. Así la justicia humana en el sentido pleno y absoluto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que esta mujer viene y le está presentando aquí, de una manera teatral. Eso es lo lindo, ¿verdad? Como dijimos hace rato, esta mujer viene con mucha humildad porque sabe que está hablando con el rey. Y si viene y le dice al rey de una manera brusca, de una manera mala, negativa, entonces o tenía que dar el rayo, o tenía que dar el rayo. Apeando usted su bebé, apeando usted su. Y entonces tiene que ser muy cautelosa en la forma de presentar la situación. No es que así nomás le va a ir a presentar, ¿verdad? Y entonces eso, nosotros, por ejemplo, que hemos acumulado tantas cosas que no nos pertenecen y que nadie devuelve nada, ¿eh? Aquí por lo menos entre nosotros, no sé quién devolvió algo. Ustedes saben de que saben más, pero en fin, uno así, escuchando y sabiendo, entonces hay mucha injusticia social todavía. Incluso hasta ahora le seguimos sacando, ¿verdad? Le seguimos sacando a nuestros propios hermanos indígenas y a otras personas, ¿verdad? O les hacemos el éxodo. Esa es una forma de despojar, ¿verdad? Bueno, entonces esta mujer entra y le dice, esta posesión de tierras transmitida por Dios por medio de mis padres, porque son los padres los que van transmitiendo. Entonces la patria viene de ahí, el patriota viene de ahí, viene de la palabra padres, ñanderú. Y entonces en esta tradición hebrea implica tanto el derecho material, porque la comunidad necesita de ese espacio material, como una dimensión ahora, queridos amigos, que lo aplicamos al sentido teológico. Es decir, Dayaputaigo ñandé solamente en el aspecto simplemente geográfico de la tierra, sino que aquí ese aspecto geográfico, es decir, el aspecto de la herencia de la tierra, lo aplicamos a un sentido teológico, es decir, la tierra, la posesión que la comunidad necesita es un don divino, es un don de Dios. No es un don, queridos amigos, del que nosotros decimos, esto es mío, esto me pertenece. No, la tierra no te pertenece a vos, la tierra es de Dios. Entonces quiere decir que si hay injusticias en todas estas cosas, queridos amigos, ¿el problema dónde está? El problema no está entonces en que no exista la tierra con sus recursos que pueda hacer feliz a toda la humanidad, sino que el problema está en el pecado del hombre, nosotros, el egoísmo. Entonces, y no permitimos, queridos amigos, que exista una verdadera justicia. Y entonces por eso decíamos hace rato que esta mujer le mete en un dilema tremendo al rey. El rey aquí está en un dilema que no sabe qué hacer. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo voy a solucionar? Porque según la ley es el Goel Haddan. Tendría que matarle a este hijo porque este le mató a su hermano. Pero ahora esta señora viene y le dice, pero si le matan a este otro hijo me van a dejar a mí sin herencia, sin el Nahal, el Nahalá, la herencia, Elohim.
del favor de Dios, del Hem. Bueno, y todas estas cosas, queridos amigos, le suena muy duro al rey y tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, ahora el Nahalá configura esta urgencia. No se trata solo de la vida física, sino de la continuidad de la comunidad y de su promesa teológica. Aquí, queridos amigos, hay que estudiar la morfología misma, ¿verdad?, de esta palabra, el uso que se hacía también en medio de la nación, que se atribuía a las tribus, su función, las disputas jurídicas que existían con respecto a la tierra como tal. Porque la tierra como don de Dios, queridos amigos, es un don de la comunidad. Ya tengo que enseñar de constitución, pero ella huereco ahí la geina. Tengo que ya de camino, vea, por una vez que la tierra es un derecho, dice, todos tenemos que tener un pedazo de tierra donde vivir y donde realizamos, ¿verdad? Eso decimos en nuestra propia patria, ¿entienden? Nahal, Nahalá, que viene de nuestros padres, la herencia, ¿verdad? Y después viene, queridos amigos, la segunda palabrita clave, librar y rescatar, el famoso, ¿verdad? Y aquí el rescatar se dice lehasil. Lehasil es un verbo, queridos amigos, que implica salvación. Sos vos entonces, querido rey, el que me va a librar y me va a dar protección. Entonces este versículo que encontramos aquí está indicando expectativa de intervención del rey sobre este caso. Y como él se encuentra en una dicotomía, él haya votado, con ese partidario, con ese socio, cuando la votado, cuando la ayudado, con la campaña, cuando ya pone una injusticia, o yo la iñacamba, vaya a votar. A nosotros va a subir este ministerio, lo que sea, porque ya por ahí no hay pilla que pega que vamos a indicar tuya, no es yo, porque tengo peajina y la hora trato la alianza. ¿Me entendió? Creo que esto no hace falta ni explicar mucho entre nosotros. Ñande va a leer de la Biblia, ñande va a leer de la Biblia, ñande. O sea, estas cosas, queridos amigos, ¿verdad? Aquí el rey como mediador entre la ley y una violencia privada. Pero esa violencia privada es entre fulano y fulano. ¿Y qué voy a hacer? Porque aquí hay un legame, ¿verdad?, con esa persona. ¿Y cómo voy a actuar con esta persona? Dicotomía total. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que hablar del rey David o hablar de los libros históricos no es entonces hablar de bueyes perdidos? Es hablar de nuestra realidad, en realidad. Espectacular, ¿verdad? Así es que teológicamente aquí estamos conectados con el motivo de Dios que rescata, nos tiene que rescatar, nos tiene que sacar de este dilema. Y así entonces el rey, que está puesto aquí en una clave real, porque él tiene que tomar la decisión, tiene que ser el líder, entonces el rey ocupa un lugar delegado, atención, el rey es el delegado de la justicia divina. Viendo por nada que sé yo qué, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos siempre, y la iglesia dice así, ¿verdad? Hay que siempre rezar por los gobernadores, por los que están al frente, por los líderes. ¿Por qué, queridos amigos? Porque no es porque Dios le iluminó a él y él es el gran no sé qué cosa. Y por eso es alguien que Dios lee a él y solamente a él eligió. No, sino que porque justamente cuando el pueblo, delega esa autoridad en un líder, quiere decir que está delegando su confianza, y esa confianza que significa la confianza que el pueblo pone en Dios de que la sociedad sea bien regida, bien dirigida, bien organizada. Y entonces quiere decir que el rey tiene la autoridad divina en el sentido de que el pueblo te da esa autoridad para que vos puedas regir de acuerdo a los principios de Dios. No sé si entendimos eso y entendemos. Pero es importante la entender. Digo porque yo soy, no sé, la última Coca-Cola que a mí me eligió porque yo tengo una cosa espiritual especial que Dios me eligió. No, es porque el pueblo cuando te elige verdaderamente te pone al frente, pero para que vos
dirijas, reines, pero con la ley de Dios, la ley divina. En ese sentido Dios te elige, en ese sentido tenés que tener la bendición de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro del segundo de Samuel, el libro de Samuel. El segundo libro en el capítulo 14 y hoy especialmente el versículo 16. Pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruiría a ambos, a mí y a mi hijo, de la Najalá, de la herencia Elohim de Dios. Espectacular, ¿verdad, queridos hermanos? ¿Y cuál es la enseñanza de este versículo para nosotros? Desde las dos palabras, el lejasil, que era el librar, Dios que nos libra, y por otra parte, el Najalá, que es nuestra herencia. En primer lugar, es que el contexto narrativo y retórico observa cómo la mujer verdaderamente estructura todo su contexto narrativo y retórico, pero ¿para qué, queridos amigos? Para persuadir. Lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, y yo pienso que en toda relación humana, porque nosotros pues somos personas que viven en relación. Y cuando hablamos de relación, queridos amigos, nosotros estamos hablando de un camino, de buscar lo que es correcto para que podamos entendernos. Muchos filósofos, y los filósofos más modernos y actuales, contemporáneos incluso, ellos dicen que el verdadero problema nuestro, queridos amigos, ¿saben cuál es el verdadero problema? Es el problema, dice, del lenguaje. Nañaño entendéis. Entonces, no sabemos relacionarnos, no sabemos transmitir. Entonces, oña transmitiva iguazú, o si no gatu ñande pene ni eterei, o si no gatu ñande flojo iterei. O sea, siempre hay un problema de lenguaje. Y en ese lenguaje, al no comprendernos, entonces comienzan los problemas y las situaciones que después nos cuesta zanjar. Siempre los problemas de la comunidad serán problemas de relación. Entonces, por eso es importante este contexto narrativo y retórico. Para llegar, para conseguir y para hacer que el mundo triunfe, tenemos que encontrar el lenguaje adecuado. Porque hay también en lugares en el cual somos demasiado dulces, entonces iba y bueno, vea, no pena ya pues oyupipan de ari, hoy con de títere. Bueno, esa es una posibilidad. Otro, de argel coco entero etean y etcétera, etcétera. Entonces, está bien para está bien cuasen de imba veo lo que sea. Otros, y aquí no hay caso, yo no hay muy orden y disciplina, entonces hoy con el dictador.
hay que embarestebe, en acapete cuantoña. ¿Se dan cuenta? Lenguaje, porque esos son los lenguajes, queridos amigos. Esos son los lenguajes. Entonces el aspecto narrativo y retórico es esencial siempre en toda relación. Primera enseñanza. Segunda enseñanza. La función del rey. El rey es garante, queridos amigos, ante una situación de desorden. Tiene que ser el garante de poner el orden. Atención, atención a lo que estamos diciendo. Es el que tiene que poner orden. Entonces por eso dijimos hace rato, comparando. Este es el que me había ayudado para que yo suba aquí como rey. Entonces, pero ese fulano que me ayudó ahora está haciendo macanada. Entonces viene y se me quejan a mí, que fulano de tal, hemos en mí, señor rey, hemos en mí de orden. Y yo me encuentro en una dicotomía. No, pero yo no puedo hacer nada con ese, si ese es el que me puso aquí, ese es el que me ayudó, este es el grupo que estuvo conmigo, ¿entiendes? Entonces es una dialéctica demasiado grande, pero sin embargo, queridos amigos, esta segunda enseñanza nos dice demasiado bien. La función del rey es el que nos da la garantía de que verdaderamente se va a hacer justicia. Y eso es lo que Joab, a través de esta mujer de Tecoa, está queriendo despertar en el rey David. Porque el rey David no está haciendo eso. No está haciendo eso. Y entonces comienzan los problemas a pulular. 5 años, ¿ven? Han ido muy orden. Amnón, que le violó a su hermana Tamar. Absalón, que le mató a su hermano Amnón. Y el rey que está ahí impasivo, no ya puede invadir. Entonces el pueblo dice, va a aprender por justicia, aprender por invadir, aprender ya pues, cada uno hoy coñacán. Entonces, orero ya pota y laro ya posea, se dan cuenta. Y comienza el desorden. Por eso el rey aquí nos enseña, esta segunda enseñanza, es o tiene que ser garante del orden, tiene que ser el garante de que se pueda realizar el reino de Dios en medio de la comunidad. Tercera enseñanza, la herencia como bien común, y es el bien teológico. Yande obispo cueras y oyen del bien común, el bien común. Todos tenemos que buscar el bien común. Y ahí te ponen 7 palabritas claras sobre la educación, sobre la política, sobre la salud, en fin, todo lo que es el bien común, la economía, todo. Estos son bienes comunes de una sociedad. Y el rey tiene que ser garante justamente de esta herencia, porque Pealañán de Yara o Moías y como una estructura para que pueda funcionar toda sociedad y toda comunidad. Garante. Najalá, ¿entiendes? Espectacular. Entonces la preocupación por la Najalá nos recuerda el valor social de la tierra, el valor social de la transmisión intergeneracional. Queridos amigos, y muchos decimos ahora, mientras yo viva, ya está como herencia, será ese nieto, ese bisnieto, lo que sea, mientras yo embaretebe o lo que sea. Y no miro a izquierda y a derecha para hacer verdaderamente el bien social, ¿verdad? O sea, buscar que la cuestión sea verdaderamente comunitaria, ¿verdad? Se pueda vivir de un aspecto comunitario, porque ese es el valor principal. Ahora, el cómo lo vamos a hacer, o cuál va a ser, entre comillas, porque aquí pues entra la cuestión famosa ideológica, ¿verdad? Ideología quiere decir las ideas. ¿Qué ideas tenemos para que se haga realidad este proyecto de Dios? ¿Qué idea? Pues ahí dice la ideología. Ideología de un partido, ideología de un grupo, ideología de, ¿entiendes? Entonces quiere decir ese grupo que tiene ideas y por eso va a hacer todas sus propuestas, sus objetivos para llegar a esto, queridos amigos. Esto no es ideología, esto es mucho más que una ideología. Este es el principio básico y elemental para la supervivencia del hombre. Y esto es lo que estamos buscando, ¿verdad? Esta es la realización del hombre, ¿verdad? Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la legitimidad de la intermediación. Es decir, aquí Joab, él es general del ejército, pero él no se va a decirle a David lo que tiene que hacer él, sino que utiliza de una mediación de esta mujer. Y recordamos, queridos amigos, que también él
entrando ahí Joab, podría romper una estructura y podría ser muy duro. Es su sobrino, bueno, podría ser dentro de la misma familia. Él es hijo de la hermana de David. Pero por otra parte, queridos amigos, se puede pensar que está queriendo manipular, ¿entendiste? Siempre sucede eso. No, ve a ese sobrino, va a pegarlo y botajina, va a poner una pea, va a interesar su pe. Este mi sobrino, ¿será que él se quiere poner en lugar de mi hijo como rey? Cualquier cosa podría pensarse, ¿verdad? Es como venir y como desafiarle a su tío y decirle, ¿sabe qué, tío? De ella, pues la ella pone, a ella se haya pota, hacia con el ejército, que usted ya pone de golpe de estado o lo que sea, porque sea de a ver los soldados. Y te vamos a cambiar y yo me voy a poner como rey aquí. Sí, no, era fácil, queridos amigos. Y la quinta enseñanza es que la dimensión teológica de la justicia es justamente esta dimensión teológica de librar al hombre. Y andego vean y dice yo que no tenemos que tener miedo a las críticas. No, hay que tener miedo a las críticas. Yo sé que nos cuesta escuchar. A mí también me cuesta. Y como yo le digo, muchas veces la gente viene y cuando se me acerca luego me dice, Paí, ¿tenés un minutito para escucharme? ¿Te puedo decir algo? Yo puedo ir. Pero ese ya pilla para mí, y si algo donde usted su pemba, va a ser a cuenta, pone ahí para dentro de un lenguaje también, porque nosotros tenemos nuestro lenguaje, ¿verdad? Nosotros hablamos de acuerdo al lenguaje que aprendimos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra filosofía, de acuerdo a nuestros principios, ¿verdad? Así hablamos. Y bueno, entonces, esa justicia cristiana, queridos amigos, cuando te dice aquí esta dimensión teológica de la justicia, es el de librar al hombre, librar al hombre. Pero para librar al hombre, nosotros tenemos que estar abiertos. Si yo estoy cerrado, embotado, entonces me vuelvo fanático. Es lo que pasa siempre, ¿verdad? Con la secta, con los protestantes, se cierran ahí. Ojo, mañana no va. Cuanto nieve, la isla y toda la familia, indica tu ni reunir, ni asado, indica tu domingo, huevo, más bebé, vemos para la vende santo, bella, vamos. Siempre problema, ¿por qué? Y porque piñón fijo, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando no hay esa dimensión teológica, queridos amigos, y entramos simplemente en un fanatismo, eso es no estar abierto verdaderamente a el criterio esencial y fundamental de la justicia de Dios. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.